Sí, Pepe, estamos en este momento en una carpeta de investigación, que es lo que es una averiguación previa en contra del gobernador, que se está investigando en la Fiscalía General de la República. Donde hay acusaciones, donde lo acusan de varios delitos. Hay acusaciones, 2 denuncias de la Unidad de Inteligencia Financiera y 2 denuncias, una denuncia anónima mediante un email y una denuncia de un particular. Esas denuncias dan origen a que se inicie una investigación, y de la investigación el Ministerio Público recaba pruebas y hace todas las diligencias, etcétera, y concluye que hay elementos para solicitarle a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión el procedimiento que prevé el artículo 111 de la Constitución, que en palabras llanas es despojarlo del fuero del que goza con motivo de que es gobernador, para ser juzgado, es decir, ser consignado ante un juez, ser judicializado y que se inicie un procedimiento penal en su contra. El gobernador goza de la protección constitucional y por lo tanto no lo pueden acusar ante un juez sin agotar este procedimiento. Entonces, hoy hay una carpeta y con motivo de esa carpeta se inicia un procedimiento que se conoce como juicio de procedencia ante la sección instructora. La sección instructora está ahorita el procedimiento en etapa de desahogo, de ofrecimiento y desahogo de pruebas. Esa etapa concluye en 15 días aproximadamente. Después vendrá un periodo para que la sección instructora emita un proyecto de dictamen. No, una vez se desahogan las pruebas, las partes formulan alegatos por escrito. La sección instructora formula un proyecto de dictamen que somete al Pleno de la Cámara. Y será el Pleno de la Cámara el que determine si hay elementos para proceder. En la Constitución, y esa es mi opinión jurídica fundada en lo que establece la Constitución, establece que esa resolución se manda para los efectos legales al Congreso del Estado. Y los efectos legales, de acuerdo a la Constitución, Ley Federal de Responsabilidades y las leyes del Estado de Tamaulipas, es que el Congreso local tiene que homologarle, es decir, votar si procede o no para removerlo del cargo. En nuestra opinión y derivado del texto constitucional, solo el Congreso local puede removerlo del cargo, derivado de la opinión y de la resolución de la Cámara de Diputados. Ese es el estatus actual del procedimiento. Ahora, ¿cuál es la materia del comunicado de prensa que emite el señor, comunicado de la opinión pública que emite el señor gobernador? Fundamentalmente se deriva de una audiencia que hubo hoy, hace 8 días, en la sección instructora en la Cámara de Diputados, en la que se citó a 2 funcionarios públicos, al Procurador Fiscal de la Federación y al titular de la Unidad de Inteligencia Financiera. En esa diligencia nosotros establecimos diversas disposiciones legales que protegen la privacidad y el derecho a la secrecía de la investigación en la etapa en la que se encuentra por el principio de presunción de inocencia, es decir, para evitar un juicio público y que en los jueces y en todas las gentes que van a conocer del expediente se genere un prejuicio en contra del acusado. Ahí precisamente, Alonso, ustedes que ya tuvieron acceso al expediente de la indagatoria, el 22 de marzo apenas, dan cuenta de que la comparecencia del titular de la Unidad de Inteligencia Financiera violentó la secrecía de la indagatoria. Sí, en esa diligencia nosotros establecimos que se había violentado pero es decir, que el hecho de que él declarara públicamente lo violentaba, e incluso señalamos que no teníamos inconveniente en que esa declaración se vertiera de manera privada, ¿sí? Y para evitar que sucediera lo que desgraciadamente sucedió, Pepe, que se dieron diversos datos e informaciones en esa diligencia que no son materia de la acusación que formula la Fiscalía ante la Cámara de Diputados, pero que generó un juicio paralelo respecto de hechos que no son materia de la acusación, pero respecto de los cuales la opinión pública condenó a mi cliente a priori. Que sí, ni porque siquiera van a ser materia del juicio. Lo quieren vincular con el crimen organizado. Es decir, se dijeron cosas que pudieran inferirse que está vinculado con el crimen organizado, pero afirmaciones que no, y datos que no aparecen en la carpeta, tanto de la Fiscalía General como la que está en la Cámara de Diputados.
es muy importante establecer que la Fiscalía tuvo a la vista y consideró diversas afirmaciones de partes que estaban en el procedimiento, que no encontró elementos ni elementos de prueba que lo justificaran, como por ejemplo, sí, que el financiamiento de un departamento que compró el gobernador provino de la delincuencia organizada. Bueno, nosotros no sabemos, no hay ningún elemento en la carpeta que así lo acredite, y ya generó un ánimo público de que el gobernador forma parte de una organización que recibe dinero de una organización criminal, y el gobernador lo que quiso fue pedir un préstamo a una institución que presta al público en general, sí, con todas las formalidades que la ley exige. Se le prestó el dinero y el gobernador lo pagó, sí, pagó el crédito, y es una institución de préstamo que opera normalmente. Incluso hay otro gobierno, un gobierno de otro estado, que aparece que hizo depósitos ahí de inversión, sí, funciona al público. Si se estimase que era financiada por la delincuencia organizada, es responsabilidad de la autoridad proveer para que cese su actividad, para que no haya actividades ilícitas. Ahora, total, entonces, Alonso Aguilar Sincer, ¿el proceso consideras que está viciado? Nosotros, y lo señalamos en la audiencia ante la sección instructora, que en instancias distintas, cuando lleguemos a otras instancias, vamos a invocar esta violación al procedimiento, efectivamente. Ahora, la Cámara de Diputados aprobó ir a la Corte para solicitar que se suspenda el acuerdo que el Congreso Local de Tamaulipas admitió el 3 de marzo, mediante el cual los legisladores buscan blindar al gobernador ante su posible juicio de desafuero. Esta ya es una manera. Si me permites, te explico ese tema, que también ha generado muchos comentarios, estimo yo algunas conclusiones. Como te he señalado, sí, la Constitución establece que la resolución de la Cámara va al Congreso del Estado para los efectos legales que haya lugar. Las disposiciones locales que reglamentan el funcionamiento de la Cámara, leyes antiguas, leyes que tienen muchos años, establecen que la Cámara deberá homologar, es decir, si procede la solicitud, la deberá homologar. Homologar es hacer la suya. Sí. Lo que hizo la Cámara de Diputados del Congreso de Tamaulipas no fue una ley, reglamentó internamente cómo se hace ese procedimiento específico, ¿sí? Porque no había antecedentes en este Congreso de cómo llevar a cabo ese procedimiento. Entonces hizo lo que te diría yo en términos muy llanos, un reglamento interno, una forma de operar internamente. Esa forma de operar internamente no asume derechos para la Cámara, sino reglamenta cómo va a ejercer su obligación constitucional y legal. Entonces, ya el Congreso se va a ir a la Suprema Corte para impugnar eso. Pero aún en el caso de que eso se declarara inconstitucional por la controversia constitucional que puede llevar meses, eso no implica que derogue las leyes generales que reglamentan la forma en que se debe llevar a cabo este procedimiento. Es un reglamento interno de la Cámara para ver cómo se tramita, nada más. Correcto. Creo que queda claro en qué proceso va. Ha dicho el gobernador en algunas oportunidades que detrás de todo esto hay una confrontación con el gobierno federal y lo interpreta como una suerte de perversidad política. Pepe, tú me conoces hace muchos años, yo no hago consideraciones de carácter político, a mí no me corresponden. Mi función como defensor es atender los temas jurídicos. Normalmente no acostumbro a hacerlo públicamente, ahora sí porque pues el gobernador se vio envuelto en un juicio público, pero yo no hago pronunciamientos políticos, yo no defiendo causas políticas, yo defiendo causas jurídicas. Soy un técnico. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.